Bien. Cuando en estos momentos que se va grabando, pienso en lo que decíamos recién y en dónde en el poema, en el soneto de Borges están las metáforas, para ser un poco más explícito claramente, cuando dice montañoso, abrumado, indescifrable, son metáforas. Rojo como la brasa que se apaga. Por ejemplo, este adjetivo indescifrable. ¿Qué hay de enigmático en el bisonte? Se dan cuenta que este tipo de expresiones lo que hacen es dar qué pensar. Y en ese sentido, entonces, está esto de el co-crear, ¿no? O ser como un partícipe que continúa aquello que vislumbró el poeta en el bisonte. Somos como continuadores. En el caso del conocimiento conceptual hay como un detener, un parar, y como si estuviésemos ansiosos de detener ese movimiento de lo real, lo plasmamos en conceptos y nos jactamos de que eso es el conocimiento. Bueno, volvamos al logos entonces. Logos en el principio es esta palabra de reunir, pero en términos coloquiales, o sea, si uno va al diccionario de griego, dice palabra, reflexión, estudio, proposición, ¿no? Es el logía de tantas ciencias, psicología, bueno, es la palabra logos. Como ven, es muy amplio el sentido, pero en el caso de Heráclito, donde hay que detenernos es el logos como esto que enlaza, como esto que reúne. Cuando nosotros leemos lo que estamos haciendo, es, digamos, especificando uno de las variables o de las variantes que están inmersas en el término logos, en el sentido logos. Porque cuando ustedes me escuchan, cuando yo escucho, cuando yo leo, cuando me escucho a mí mismo, lo que está ocurriendo es que voy enlazando esos sonidos y los voy asociando a un sentido. Pero esto claramente no lo hago yo, eso es así. O sea, ese es el modo que tiene nuestra mente para conocer, para hablar, ¿no? O sea, fíjense en qué términos de lo elemental está esto. Elemental en el sentido del fundamento. Si nos remitimos por ejemplo, al fragmento, creo que es el 1, dice, Heráclito dice, no escuchándome a mí, sino al logos. Ahí hay otra clave. O sea, no está diciendo que esto que él dice, sino que el logos que debe ser escuchado es aquel que sería la posibilidad de inteligibilidad de ese cosmos. A ver si queda claro. O sea, pensándonos nosotros como partícipes necesarios de una trama que involucra al universo entero, o sea, la totalidad de las cosas. Y nosotros no somos sino... cierren los micrófonos porque se escuchan expresiones, ¿sí? O epítetos, no. ¿Cómo se dice? Estos ruidos, bueno, ya no la puedo hablar. Lo que era psique, onomatopeya. ¿Sí? Me desconcentran, pierdo la orientación. Digo,
Este cosmos, este que es el mismo para todos, es en última instancia un entrelazamiento del cual nosotros participamos. Y la posibilidad de volver inteligible ese entrelazamiento es la palabra logo, que podríamos nosotros también pensarla como poder develar. O sea, en el logos está la posibilidad de develamiento, o sea, de poner a la luz. ¿Qué es lo que debe ser puesto a la luz? A esta totalidad. Pero en principio, lo que deberíamos preguntarnos es cuál es nuestra condición dentro de esa totalidad. Entonces podríamos aventurar una fórmula que sería la siguiente. Nosotros somos ocasionales, enigmáticos, portadores de esa totalidad que en nosotros se ha transpuesto como conocimiento o lenguaje. Lo voy a decir de nuevo. La pregunta que podríamos hacernos respecto de nuestra pertenencia a esta totalidad, que decimos es un cosmos, y decimos también que esa totalidad es susceptible de ser puesta a la luz a través del logos. Esto es, piensen que inteligibilidad es lo que está emparentado con la armonía, con la proporción y con la simetría con que se muestra el cosmos, en el sentido de que esa simetría, proporción, es lo que le otorga inteligibilidad. ¿Por qué? Porque en última instancia la vuelve pensable, esto es previsible. Ahora, ¿qué somos nosotros? Sino portadores de esa totalidad. Es como que se nos ha puesto, no sé si consciente o no, pero de algún modo podemos pensarnos de un modo pertinente como depositarios de esa totalidad. Pero, ¿bajo qué forma? Bajo la forma de lo que llamaríamos muy genéricamente el conocer. ¿Sí? No sé, ¿me explico o no? ¿Están ahí o están...? Sí, sí, estoy pensando. O sea, sí, hay una totalidad. Esa totalidad es el universo. Piénsenlo así hoy. Heráclito no diría el universo, sino diría physis. Recuerden que physis, en su raíz está el verbo fuein, que quiere decir crecer, pero también está la raíz luz, que es phos. Bueno, esta totalidad, que no fue hecha por ningún hombre, ningún dios, sino que fue y será fuego eternamente viviente, ¿sí? Tiene un carácter, que es la de, como decíamos, el cosmos. Pero el cosmos, esta totalidad, se dice. ¿Cómo se dice? Ahí está la palabra logos. Pero este logos no es simplemente un carácter antropológico humano, no es nuestra capacidad de pensar o de hablar, sino que ese logos no es sino un modo particular de exposición de esa totalidad, que de un modo providencial o no, ha decidido o no ponerse a sí misma en cada uno de nosotros. O sea, es como que la totalidad se asienta en todos y cada uno de los hombres, en tanto participan de un modo, llamémosle, reflexivo del logos. Somos capaces de decirlo. Las plantas, los animales, los ciclos de la naturaleza, los planetas, el universo, se expresa, pero no lo sabe, o no lo puede saber. O sea, la planta sabe crecer, pero no sabe o no conoce ese saber. No tiene noticias explícitas de esto que hace, que es crecer, ni tampoco los animales. Los únicos que estamos percatados de nosotros mismos, y en este sentido esencial, como diría Heráclito, nosotros conocemos esto que de algún modo es esta totalidad. O por lo menos
se nos pone la posibilidad de ponerla a la luz. Una de las cosas que tiene Heráclito, que después la veremos también en Sócrates, es que una vez que él ha propuesto a través de estas citas cuál sería el papel, el sentido del hombre en el cosmos, no nos da una suerte de manual de instrucciones que nos diga, bueno, una vez dicho esto, estas son las maneras posibles y adecuadas de ser hombre o ser humano, ¿no? No hay eso, sino que lo que nos está sugiriendo con este tipo de cosas es que la vida humana, tomada en esta dimensión, en esta perspectiva, es un constante, si ustedes quieren, estar en estado de asombro. Porque pensado en estos términos, la vida humana, resulta ser algo asombroso. Y no sé si lo dijimos, pero tanto Platón como Aristóteles dicen que el origen de la filosofía está en el asombro. Saumatsen. Y que ese asombro no es simplemente un impulso, y que una vez que somos impulsados, el asombro se sustrae, sino que el asombro es lo que hace y da sentido permanentemente a la vida humana, en esta dimensión sugerida por Heráclito. Hay una cita de Nietzsche que dice, un filósofo, no la recuerdo exactamente, pero dice algo así. Un filósofo será alguien que vive, ve, piensa, imagina, sueña permanentemente cosas extraordinarias, ¿no? Sin duda, Nietzsche está pensando en Heráclito, ¿no? Porque situándonos en esta perspectiva pertinente de considerarnos como eventuales participantes explícitos, digo explícitos por el lenguaje, por el logos, de esta totalidad, la vida no puede ser sino no solamente algo enigmático y misterioso, sino algo sorprendente. Alguien tiene el micrófono abierto y está haciendo unos ruidos muy espantosos. Camila. Están acusando. Bueno, como vemos, cada vez somos menos en esta patriada filosófica matinal. No sé si queda claro. A mí me resulta más que claro, estupefaciente siempre esto que dice Heráclito. Por más que repita 100 veces la misma clase, siempre me va a quedar un residuo de asombroso, de lo asombroso que es esto que está diciendo. Pero no porque lo diga alguien, sino porque nos abre a una dimensión de nuestra vida extraordinaria, que por otra parte se dan cuenta que no está aportando soluciones, no se está diciendo, bueno, el camino es este, está simplemente notificándonos de una manera pertinente de pensarnos, como participantes necesarios de una totalidad. Spinoza, Hegel, el mismo Nietzsche no van a ser sino comentaristas o formas de explicitación de esto que está diciendo Heráclito. Nuestra pertenencia necesaria es a esta totalidad. Y lo que rige esta totalidad son estas y estas determinadas instancias. ¿Existe una manera propia de ser partícipes de este milagro que es sernos o ser coprotagonistas de esto? Bien, una vez que nos hemos sido notificados de esto, digamos, Heráclito lo que hace, aunque no hay una manera
piensen que son fragmentos, y los fragmentos los ponen en orden los comentaristas. Y dicen, bueno, estos son los referidos a esto, estos referidos a lo otro. Lo que interesa ahora es decir, bueno, ¿esta totalidad tiene alguna legalidad según la cual se manifiesta? Entonces Heráclito nos va a mostrar otra, o sea, cuál sería una manera de poder entender a esta totalidad, y es a través de los opuestos. Entonces, ¿cómo ilustramos la pertenencia de los opuestos dentro de esta totalidad? O sea, podemos decir lo siguiente: esta totalidad tiene un modo eminente de manifestarse, y es a través de opuestos. ¿Cuáles son esos opuestos? ¿O cómo se los plantea? Con una cita que dice, Polemos pater panton, la guerra, padre y señor de todas las cosas. Claramente este no es un manifiesto belicista por parte de Heráclito, sino que él considera que el modo esencial de manifestarse esta totalidad es a través de los opuestos. ¿Cuáles son los opuestos? Muerte, vida, mortales, inmortales, despiertos y dormidos. ¿Cuál es la estructura de esta polaridad de los opuestos? Que uno no es sin el otro. ¿Cuándo es uno, cuándo es el otro? Normalmente el que se manifiesta oculta. Y esto lo podemos ilustrar con un maravilloso, una maravillosa cita para mí, son 3 palabras, que dice, la naturaleza da su favor al ocultarse. En griego hasta se puede entender, dice, o sea, naturaleza, philei, tercera persona del verbo fileo, que es amar, kruptesai. Ese sai es un verbo en voz media, un infinitivo en voz media. Entonces, voz media es reflexiva, por eso dice, o sea, no se puede decir como traducen literalmente, la naturaleza ama ocultarse. Eso implicaría que la naturaleza es como alguien pudoroso que no se quiere mostrar. No, no hay que entenderlo así. O sea, él da su favor, que sería la traducción de este philei, y cryptesai, fíjense que está la palabra cryptai, la palabra críptico, ¿no? Encriptar, tan común ahora con la cuestión de la confidencialidad de los datos, ¿no? Está esa palabra. ¿Qué quiere decir con que da su favor al ocultarse? Que, como decíamos al principio de la clase de hoy, en la verde llanura, si bien hay algo manifiesto, hay algo oculto a la vez. Y ese oculto y ese manifiesto, y eso manifiesto, configuran una unidad. ¿Cómo podemos ilustrar esa unidad a través de una cita de Heráclito? Cuando él dice, una cosa lo sabio, que todo se gobierna a través de todo. O algo que es similar, que dice, una cosa lo sabio, que todo es uno. Recordar entonces, en ese todo es uno, al fuego. Nosotros observamos con cierta fascinación el fuego. ¿Dónde estaría eso fascinante, según el ojo de Heráclito? En que hay algo que, si bien es siempre diferente, esas diferencias arraigan en lo mismo. Esto es, el fuego es siempre el fuego, y sin embargo, en la percepción se manifiesta como siendo siempre diferente. Y aquí tenemos otra vez entonces, physis solamente puede ser inteligible en tanto cosmos, pero ese cosmos a su vez tiene esta insoslayable cualidad de manifestarse de muchas maneras. ¿Cuáles son las muchas maneras? Las plantas, los animales, las estaciones, el movimiento de los astros, el día, la noche, la muerte, la vida. Bueno, todo eso son las diferentes formas diferentes de lo uno. Porque piensen ustedes que si el principio fuese múltiple, no sería inteligible. Solamente podemos, y aquí encontramos
explícita filiación con Parménides, cuando dice, o es o no es. Esto es, esta irrenunciable necesidad de lo uno para poder comprender. Eso uno se manifiesta de muchas maneras. ¿Cuál es el modo eminente de manifestarse eso a través de los opuestos? ¿Cómo debemos entender los opuestos? Como una tensión que desaparece si desaparece uno de los opuestos, con lo cual debemos pensar que uno es necesariamente con el otro, ¿sí? Por ejemplo, la tensión o la polaridad muerte-vida, ¿no? Todo lo que en este momento está vivo en la Tierra o donde fuere, tiene un signo, que es la tensión. La vida es tensión, la muerte es distensión. Eso está claro. Ahora bien, en este manifestarse de la vida en lo vivo, ¿está presente como un elemento distinguible, explicitable, la muerte? No, aparece como algo oculto, aparece como aquello que la vida tiende a que no ocurra, esto es la distensión. ¿Sí? Por eso esto de la naturaleza physis ama ocultarse. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello manifiesto en realidad es a la vez algo que está oculto. Y ese ocultarse no es como digamos, un capricho de la naturaleza, sino que es su condición. Entonces, cuando nosotros, a través del conocimiento conceptual, queremos captar, fíjense la palabra, ¿no? Atrapar, la palabra concepto quiere decir agarrar algo, ¿no? Quipio, ¿sí? Cuando nosotros, además, ¿no?, queremos eso de agarrar algo, lo que hace la naturaleza es retraerse, pero no porque se sienta ofendida, sino porque se retrae, porque nosotros estamos actuando no en consonancia como ella es. Entonces se retrae porque se nos vuelve extraña. Se nos vuelve extraña porque los presupuestos con los cuales nosotros avanzamos hacia ella, ¿sí?, no son los que se corresponden con ella. Por ejemplo, esto es, después se los voy a mandar, no sé si está, hay un famosísimo poema del poeta Hölderlin. Hölderlin nació en 1770 y murió en 1845, creo. Pero en realidad, como ocurre con estas personas, a los 30 y pico de años se volvió loco. Como dice poéticamente Heidegger, dice, cuando fue arrebatado por la locura por sus dioses, ¿no? Tiene un poema que se llama Como en un día de fiesta, y a mí me parece que esa es la mejor manera de entender lo que dice Heráclito, ¿no? Porque él dice, la naturaleza maravillosamente omnipresente. Cuando diga naturaleza, saben que debemos pensar en fisis, en leve abrazo. Como que ella, la potente naturaleza de hermosura divina, dice, en leve abrazo. ¿Cómo podemos entender esto? Que la totalidad está albergada por esta unidad, de la cual ella se manifiesta de muchas maneras. Otra polaridad para entender, porque fíjense que esto no se puede entender en el sentido conceptual. Heráclito o se lo vive o no se lo entiende, ¿no? O sea, podemos hacer discursos sobre Heráclito y los profesores dan discursos y dicen, dijo esto, pero acá hay otra cosa que es otro tipo de compromiso que él nos exige, ¿no? Si no, como es tan así, tan despectivo, nos arrojará al infierno como, ¿no?, como a casi todos sus conciudadanos.
Por eso esta cuestión de los niños. Y creo que hay algo, bueno, me estoy yendo del tema, pero voy a regresar. Pero me acuerdo de una cita que es de Aristóteles, que creo que se las conté, sí, se las conté seguro. Cuando pensamos cómo era que los griegos vivían a sus dioses, ¿no? Que Heráclito se está calentando en la casa y unos curiosos quieren ver cómo vive un filósofo, un sabio, mejor dicho. Y Heráclito dice, entren, entren porque aquí también están los dioses, ¿no? Como diciendo lo divino, y en este caso debiéramos pensar esta omnitud de la fisis, nos asiste necesaria y permanentemente. No hay que hacer un esfuerzo sacramental para reunirse con lo divino, sino que ellos en leve abrazo nos sostienen. Eso es lo que está pensado por Heráclito. Y regreso entonces al tema de la polaridad. Otra que nos vuelve, de algún modo nos quita cierta seguridad, es la de los despiertos y los dormidos. Los dormidos son aquellos que viven la vida, esta continuidad de la totalidad en nosotros, como algo cotidiano, como algo habitual, como algo común, como que están totalmente ajenos a la posibilidad de asombrarse. Aquellos que viven la vida de un modo adocenado, previsible, manipulable, calculable, que por supuesto hay una cierta dosis de angustiosa prevención en aquellos que se asilan en una vida que no es sino una concatenación previsible de hábitos. Están queriendo neutralizar, por ejemplo, el poder de la finitud, ¿no? Entonces nos asilamos en una caverna, como veremos con Platón, donde todo se vuelva previsible, donde todo pueda ser manipulable, ¿no? Como dicen ahora, ya la gente no pregunta por qué es una cosa, sino cómo funciona. La cuestión es cómo podemos hacer que la realidad se vuelva eficaz, se vuelva algo previsible. Entonces, del otro lado están los despiertos. Los despiertos son aquellos que vuelven la vida, o mejor dicho, se prestan a la vida como algo enigmático, como algo misterioso, como algo sorprendente. Pero para esto, para lo enigmático, misterioso y sorprendente, no hay fórmulas. Por eso decíamos que Heráclito no nos va a dar un decálogo de instrucciones sobre cómo vivir la vida atentamente o al modo despierto, ¿no? Como los libros de autoayuda nos sugieren. ¿Sí? Porque acá hay un problema que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y con esto que hablábamos de la poesía y de la exigencia de metáforas, y llevados a nuestra polaridad de despiertos y dormidos, cómo hacer para llevar al logos, al pensamiento, esta polaridad, ¿no? Entonces, Heráclito desconfía del lenguaje coloquial, donde incluimos al científico, y un ejemplo, que yo no sé si es de Deleuze, no sé de dónde lo saqué, pero nosotros podemos comprender qué es lo que ocurre cuando escuchamos el rumor del mar o cuando alguien nos dice se escuchaba el rumor del mar. Sabemos que es un sonido incesante, con algunas variaciones, ¿no? Pero podríamos nosotros, si nos querríamos que este término rumor del mar sea una continuidad necesaria del rumor del mar. Y diríamos que es imposible, que el rumor del mar es una simplificación obscena
¿no? Flagrante. ¿Por qué? Porque no podríamos jamás dar cuenta de que ese rumor del mar es el entrecruzamiento entre moléculas, que sería algo absolutamente infinitesimal, poder describir eso que nosotros nos contenta decir el rumor del mar, y así con casi todas las cosas que nos ocurren. Alguien podría en este momento describir minuciosa y exhaustivamente lo que le está pasando en su cuerpo, en su cabeza. Entonces hay una suerte de recurso instrumental, eficaz, que es transponerlo en palabras, y que esas palabras de algún modo refieran a aquello, pero que de ningún modo lo abarquen. Entonces el recurso a la metáfora es un intento de que la palabra, en lugar de cerrar, abre, y que esa palabra nos ponga delante de una posible experiencia que no tiene final, que no tiene un resultado, que no cierra en una concepción. A eso es a lo que me refiero con da su favor al ocultarse, o cómo dar cuenta de esta tensión entre despiertos y dormidos, muerte, vida, mortales y inmortales. Hay una cierta, digamos, ineptitud en el lenguaje coloquial. Y el otro lo que hace es abrirnos a experiencias posibles, donde estas palabras, en lugar de cerrar bajo una serie de notificaciones conceptuales un algo de esta realidad, lo que hace es abrirnos incesantemente a una corriente, podemos decir. Vieron que el famoso dicho de Heráclito es: nunca bajamos dos veces al mismo río, somos y no somos. Tienen dos poemas de Borges ahí en la página esta vieja, dedicados a Heráclito. Porque qué cosa más misteriosa que permanecer siendo nosotros siempre los mismos, cuando en realidad estamos inmersos en una realidad incesantemente cambiante a la vez. ¿Cuál es esta tensión inescrutable entre la identidad? Porque nosotros no sabemos cómo aquellos que fuimos a los 2 años, a los 3, a los 4, a los 6, a los 30, ¿no? No sabemos cómo los mismos. Sin embargo, a cada momento dejamos de ser los mismos. O sea, toda esta cuestión está por, digamos, la filosofía oficial llamada el devenir, ¿no? El devenir es el incesante tránsito del ser al no ser. Pero lo que está más como arraigado en este pensamiento es algo que resulta claramente enigmático. ¿Cómo es esto de que yo soy el mismo y sin embargo este que soy ahora no es el que era hace 30 segundos? ¿Cuál es este misterio del tiempo que incesantemente nos va proponiendo nuevas figuras, y sin embargo nosotros no nos comprometemos con esas nuevas figuras, sino que o las dejamos pasar, que es la corriente de la vida, o si nos entregamos a alguna, padecemos la ficción de que el tiempo no pasa, el fenómeno de la mística, ¿no? Hay otra cita que acentúa más esta perplejidad que nos suministra Heráclito, que es: nunca, es una palabra de carácter marítimo, ¿no? Es la cita 16. Nunca podemos ocultarnos a lo que nunca naufraga. O sea, por más que nosotros querramos por algún momento, supongamos, sustraernos a esto que está
que somos nosotros, no es posible, porque eso nunca desaparece, nunca naufraga. No podemos nosotros intentar sustraernos al movimiento incesante de esta totalidad que nos tiene a nosotros como testigos involuntarios de ella, y es imposible, está siempre presente, incesantemente presente, no solamente por nuestro cuerpo, que pertenece a la naturaleza, sino por el logos, del cual también participamos. Esto es, debiéramos pensar nuestro pensamiento, si es adecuado, como una continuidad enigmática de la totalidad. Eso nos lleva a esto que hablaba Rhodes, ¿se acuerdan? Esa maravillosa criatura del panteísmo. O sea, esto de pensarse uno como parte de esta totalidad indisoluble, termina o conduce, por eso hablo de cómo en estos dos pensadores está de algún modo encapsulada toda la historia, o mejor dicho, en la conversación entre Heráclito y Parménides está encapsulada toda la historia del pensamiento. Lo digo porque Spinoza no va a pensar en esos términos. O sea, cómo debiéramos pensarnos en esta totalidad que para Spinoza es Dios. Pero, ¿cómo llama Spinoza a Dios? Dice, ¿Dios o la naturaleza? Por eso lo insultaron, lo expulsaron y hasta quisieron matarlo, ¿no? Era ateo, réprobo, Spinoza. Bueno, es porque de alguna manera capta, no sé si influenciado o no por Heráclito, eso no es lo interesante, o por Parménides, pero hay un intento de pensarnos como siendo una continuidad de esta totalidad, y esa continuidad que es explícita en las plantas y los animales y en los movimientos del universo, pero en nosotros tiene una nota muy particular, se transforma en lenguaje. Esto es, esa totalidad tiene en nosotros la oportunidad de ser puesta a la luz. Nosotros, y ahí fíjense ustedes la palabra griega aletheia, que quiere decir desocultar, tenemos como condición estructural la posibilidad del desocultamiento, ¿no? Incluso en las tareas más ingenuas, podemos decir, como agarrar algo o comer algo, estamos desocultando, estamos poniendo a la luz a un ente que en sí mismo permanece siempre encerrado. Por supuesto, ese ente no se va a poner mejor o peor si lo utilizamos, pero a lo que voy es que cuando lo utilizamos, lo que estamos haciendo es ponerlo a la luz, ¿no? Estamos como desplegando las posibilidades de eso. Bueno, eso es lo que hay que... Ah, se nos pasó la hora ya. Bueno, vamos a seguir entonces el viernes, supongo, con Heráclito, y espero que me digan algo, porque este es el monólogo de un loco casi. Por lo No, no, menos, está muy bueno. ¿qué Está muy les, bueno. qué les pasa con Heráclito? Porque la cuestión acá es que les pase algo con Heráclito. No, la pregunta es de dónde lo sacó lo que sacó. Ah, eso es otro misterio. Muchos son los misterios, como decíamos el otro día. Muchos son los enigmas. No lo sé, no hay muchos. Por eso dicen, quizá el único antecedente que le conocemos es el oráculo de Delfos. Como ven, habla en forma oracular, nos lanza incesantemente sentencias. Bueno, menos de un minuto. Nos vemos el viernes Bueno, y vuélvanse esperemos presentar Heráclito. algo decente. Chau, profe, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Pero